Se le pone al tú por tú la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Sí, como ya era de esperarse, Claudia Sheinbaum hoy dio respuesta a todos y cada uno de los decretos del nuevo presidente de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum lo explicó con peras y con manzanas para los opositores que ya están celebrando y festejando la intervención extranjera. Además, si alguien está en graves problemas, es nada más y nada menos que el expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque se exhibió que Felipe Calderón habría recibido 8.3 millones de pesos de una cuenta de Infonavit. Ya que viene esta nueva reforma, se destapará la cloaca de corrupción, reviviendo casos en donde estaría implicado el expresidente Felipe Calderón. Otros tantos. Hablaremos de los casos de corrupción de Calderón desde que era funcionario público en Banobras como secretario de Energía, y ni hablar también de cuando fue presidente de este país, la estafa, la corrupción que hubo en la Estela de Luz o en la Barda, que nunca llegó hacer refinería. Además, en el sector conservador nos queda clarísimo, se están frotando las manos hablando de una cancelación del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Están ya los opositores esperando y añorando el momento en el que Donald Trump cancele el Tratado de Libre Comercio y le cambie el nombre al Golfo de México. Y es que el estado de Florida es el primero en cambiarle el nombre al Golfo de México. A partir de este momento van a empezar a llamarle el Golfo de América. Hablaremos con detalle de esto. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto? Bueno, pues sacó sus gráficas, sus datos, y terminó Claudia Sheinbaum con el sueño de los vendepatrias que estaban extasiados por el decreto de Trump para cambiar el nombre del Golfo de México. ¿Qué va a ocurrir? También te lo voy a platicar en unos momentos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó cabeza fría ante lo que viene con Donald Trump. Mucha inteligencia, por supuesto, para poder negociar. Mientras tanto, los vendepatrias como Lili Téllez ya salieron de arrastrados, ya salieron a traicionar a México. Lo hicieron desde ayer. Incluso el propio Claudio X González está afirmando que está muy preocupado por el populismo de Donald Trump, que nos amenace con deportaciones, con aranceles. Pero sí, la derecha mexicana sigue sin proponer absolutamente nada. Incluso sorprende que el día de hoy apareció un alcalde morenista a contradecir a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidiendo la intervención de Donald Trump. El alcalde morenista de Reynosa, al parecer, también estaría dispuesto a ponerse al servicio del gobierno de Estados Unidos. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum lo advirtió, hizo pomada a los opositores que piden que Donald Trump se lance contra México. Les dijo con todas sus letras que son unos traidores a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para... Así la presidenta defendió a nuestro país. Lili Téllez inmediatamente salió ofendidísima y que le contesta Claudia Sheinbaum. Lili Téllez sí se siente con la capacidad de ponerse al tú por tú con la presidenta de México. Además, hablaremos de cómo Estados Unidos firmó un decreto para pedir que los grupos criminales se conviertan en grupos más graves todavía, y podría venir la intervención extranjera, la intervención militar en México. Bueno, pues se lo van a explicar con manzanitas. A Lili Téllez, corresponsal en Washington, deja claro lo que implicaría mandar el ejército estadounidense a la frontera y si van o no a intervenir en México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se va a buscar coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Está lista para defender a nuestro país. Ciro Gómez Leiva salió a decir que puros taches para México, que todo mal. Y Claudia Sheinbaum les puso un calladón de boca. ¿Por qué? Porque todo lo que está diciendo Donald Trump, la mayoría de las cosas que está proponiendo son las mismas que firmó, que propuso o que implementó en 2019. Pero sí, los fachos le siguen apostando al olvido, a la falta de memoria de las y los mexicanos, mientras que Alarraqui afirma que la gente está muy enojada, que hay un enojo generalizado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al parecer no han visto las encuestas. Además, el INE batea a los nuevos partidos políticos. Sale Guadalupe Acosta Naranjo, el propio Ricardo Salinas Pliego, que quiere hacer una campaña al estilo de Donald Trump. Esto y más información en unos momentos. Quédate conmigo. Dale like, comparte y acompáñame con tus comentarios, porque con esta información noticiosas, comenzamos.
se destapa la cloaca. Sí, una vez más, se destapa la corrupción de Felipe Calderón, que según los panistas es uno de los mejores presidentes que haya tenido México en este país. Pues resulta que en plena conferencia de prensa, la periodista Nancy de Contralínea exhibió que Felipe Calderón habría recibido 8.3 millones de pesos de una cuenta del Infonavit. El recurso se habría transferido en 2016. Esto, además, está documentado por la UIF. Estos 8.3 millones de pesos se destinaron a una sociedad anónima en Panamá. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado abierto a investigar el caso y a Felipe Calderón. Contra la corrupción que se lleva actualmente en el Infonavit. Nosotros documentamos que en 2016 el expresidente Felipe Calderón recibió una transferencia de 8.3 millones de pesos del Infonavit, precisamente de una cuenta del Infonavit. Esto lo tiene documentado la Unidad de Inteligencia Financiera y nosotros obtuvimos pues esta información y la dimos a conocer en su momento. Estos 8.3 millones de pesos se destinaron a una sociedad anónima que está radicada en Panamá y que se llama ICUE Iberoamérica. Aquí la pregunta es, Presidenta, ahora que se está haciendo esta limpieza del Infonavit, que se están viendo todos estos casos de corrupción y que se tiene este plan para pues la vivienda, 1 millón de viviendas para los mexicanos, las mexicanas de escasos recursos, pues preguntar si también se pudiera pues recuperar esta información de la UIF y determinar pues por qué se le dio en la época de David Penchina este recurso y además se trasladó a esta empresa, al parecer fachada, y si fue legal este tema y si no, en su caso, pues se denuncie la irregularidad. Pues qué bueno que lo mencionas. Vamos a decirle al director del Infonavit, Octavio, que lo revise, Octavio Romero. Es decir, que se acabó la impunidad. Sí, se le va a pedir a Octavio Romero, actual director del Infonavit, que revise esta situación en donde el panista Felipe Calderón, expresidente de México, habría recibido 8.3 millones en una cuenta de Infonavit, que además se habría destinado a una sociedad anónima en Panamá, sí, a paraísos fiscales, como es costumbre ya de los políticos mexicanos. Delincuentes de cuello blanco. Además, no es la primera vez que Felipe Calderón enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas además con desvío de recursos. Habría que recordar que Felipe Calderón ya en su momento fue acusado en 2004 de utilizar un crédito de Banobras para adquirir una casa. ¡Qué conveniente! Esto fue señalado como irregular porque el crédito que Felipe Calderón se había autoadjudicado estaba destinado únicamente a obras de infraestructura pública, no para fines personales. Al final del día, Felipe Calderón, miren, es el rey del yo no sabía, del yo no me di cuenta, no me enteré, y únicamente justificó el hecho asegurando que había sido un error administrativo. Ahora resulta que conveniente, ¿no? Al final, Felipe Calderón tuvo que devolver el dinero. A pesar de eso, el caso, evidentemente, generó críticas sobre el uso discrecional de recursos públicos. Vamos a ver si con estos 8.3 millones de pesos Felipe Calderón no sale otra vez con la cantaleta de que no se dio cuenta y a ver si de perdido lo regresa. Esto sin contar las irregularidades de Felipe Calderón, el expresidente de México. Cuando fue secretario de Energía en su tiempo, Felipe Calderón fue señalado también por presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas privadas en el sector energético, particularmente en la asignación de proyectos de generación eléctrica, aunque no se presentaron acusaciones formales en su contra. El gobierno de México, el gobierno actual, va a iniciar una investigación en contra de Felipe Calderón por el uso de estos 8.3 millones de pesos en una cuenta de Infonavit. ¿En qué consiste el desvío de recursos o los 8.3 millones de pesos que recibió Felipe Calderón en una cuenta de Infonavit? Bueno, pues eso justamente es lo que tendrá que investigar el gobierno de México y el director del Infonavit, Octavio Romero. La presidenta Claudia Sheinbaum además aclaró que referente a las acusaciones que se han hecho ya recientemente después de que se empezó a escarbar en el Infonavit, pues ya se están presentando las denuncias correspondientes.
Y decirles que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República de las tres, cuatro casos que presentó aquí, porque no es solo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la ley del Infonavit, sino también pues que haya las denuncias correspondientes. Entonces, revisamos lo que nos está. Bueno, pues entonces yo te pregunto, ¿debería Felipe Calderón estar en prisión o que se quede feliz de la vida exiliado en el extranjero? ¿Debería el gobierno de México emprender una investigación y las denuncias correspondientes en contra de Felipe Calderón y en su caso solicitar la reparación del daño y si es necesario meter a prisión al expresidente mexicano, sí o no? Te lo voy a poner además en una encuesta. Te lo voy a poner en una encuesta y te lo voy a preguntar de manera directa. ¿Cómo debería o qué debería hacer el gobierno de México con Calderón? Imagínate, las posibilidades son infinitas. ¿Debería iniciar las investigaciones? ¿Debería, además de iniciar las investigaciones, el gobierno de México meterlo a la cárcel? ¿O debería el gobierno de México dejarlo gozar de la impunidad? ¿Tú qué opinas? Escríbemelo aquí en los comentarios, ve dejando tu like noticiosos, es de suma importancia que se comuniquen aquí a través de los comentarios, que me dejen su like también y que se vayan reportando para saber quiénes están en cada una de las transmisiones, como Martín Gogueta, que ya es el like número 191, gracias, El Rojo Noticias, si lo sacan vuélvanse a conectar y miren, asunto arreglado, aquí seguimos, muchas gracias. ¿Qué número de like te está tocando a ti? Platícamelo aquí en los comentarios y participa en la encuesta rápida que te acabo de plantear aquí en el chat completamente en vivo. Si estás en Facebook, déjamelo aquí en los comentarios tu opinión. ¿Cómo debería actuar el gobierno de México con Felipe Calderón? ¿Que inicie las investigaciones? ¿Que lo metan a la cárcel o deberían de dejarlo gozar de total impunidad? Te voy a estar leyendo, así es que venme escribiendo los comentarios tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook dice Ranulfo que lo metan a la cárcel. Es un robo y el robo es delito, merece cárcel y además tendría que regresar el dinero. Saludos hasta Quintana Roo, Tabasco, hasta Tabasco, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo y Tabasco, son dos mensajes diferentes, hasta Nesa, también muchísimas gracias. Y bueno, noticiosos, continuamos con la información porque si alguien se está frotando las manos esperando la desgracia de México, son los fachos y el sector conservador. Pues sí, los conservadores y los fachos se están frotando las manos. Hablan ya de la cancelación del Tratado de Libre Comercio y están esperando un desastre económico, un desastre en las relaciones internacionales, un desastre en inversiones, un desastre de cualquier tipo en nuestro país. Así lo celebran. En los albores de una renegociación, y hoy yo te diría posible, incluso potencial, cancelación del Tratado de Libre Comercio y regresar a tratados bilaterales. 2026, hoy dice Claudia Sheinbaum, la presidenta, no, bueno, eso ya lo teníamos previsto, eso ya estaba pactado en el 2026, como quitándole un poco de peso. Para mí, sobre todo la denominación a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, que no tienen ningún sustento, estrictamente hablando, utilizan tácticas o medidas que generan terror en la población, pero eso no los hace terroristas. ¿Qué significa? Para mí es un shortcut o una treta o un atajo que está tomando Trump, porque ¿cómo va a tener Estados Unidos de socio comercial a un país con organizaciones terroristas? En el fondo, por actividades terroristas. En el fondo lo que está planteando Trump es la desaparición del Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Ese sería ese es el objetivo fundamental. En los albores de una... Pues sí, los fachos se están frotando las manos esperando que la próxima medida de Donald Trump sea cancelar el Tratado de Libre Comercio. Sabemos perfectamente que viene y se acerca porque ya estaba pactada la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Donald Trump ayer anunció, entre otras cosas, que incrementaría los aranceles a un 25% para México y Canadá. México no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Canadá también ya dijo que si el gobierno estadounidense les aumenta los aranceles, pues tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Es decir, si Donald Trump cumple su promesa
y se lanza en contra de sus países vecinos, pues le espera una crisis económica también para su propio país, mientras aquí en México los fachos están contentísimos y frotándose las manos. ¿Por qué? Pues porque ya oficialmente el estado de Florida es el primero en empezar a llamar Golfo de América al Golfo de México. Aquí está, lo comparte Elon Musk y bueno, aquí está justamente el estado de Florida, su oficina, la oficina del gobernador, en la orden número 2513, dice que pues sí, van a mover ya el nombre del Golfo de México y va a empezar a llamarse el Golfo de América. Esto lo están celebrando los fachos, gozosos de que finalmente empiece a cumplir su promesa de campaña a Donald Trump y le cambie el nombre al Golfo de México, pero no contaban con la astucia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que acabó con el sueño de los vendepatrias, que sí, estaban y están extasiados por el decreto de Trump para cambiar el nombre del Golfo. Les dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que pues tal vez lo podrán hacer en su plataforma continental. Pero para México y el mundo seguirá siendo y se seguirá llamando, aunque no les guste, el Golfo de México. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Pues sí, y es que el decreto de Donald Trump, en efecto, dice que se va a llamar el Golfo de México en su plataforma continental. Además, ya lo habíamos aquí explicado, lo hemos explicado en varias ocasiones desde que Donald Trump lanzó la propuesta de cambiarle el nombre. No pueden cambiarle el nombre al Golfo de México, al menos no en los mapas o a nivel internacional. Porque para que Donald Trump consiguiera que todo el mundo cambiara sus mapas y que todo el mundo le llamara Golfo de América al Golfo de México, tendría que ponerse de acuerdo con México y con Cuba, porque comparten ese territorio y evidentemente eso no va a ocurrir. Entonces sí, Donald Trump podrá cambiarle el nombre en su país, a lo mejor en Estados Unidos le van a empezar a llamar el Golfo de América, pero sus barcos, por ejemplo, en los mapas internacionales se va a seguir llamando el Golfo de México, les guste o no. Dice Anónimo, yo voté para que dejen impune a Felipe Calderón, espero lo entiendan. Ese tipo de personas es a los enemigos a los que se refiere Cristo. Penderemos, eso merecen. Bueno, pues ya veremos. Por lo pronto, ¿cómo van las votaciones en la encuesta rápida que hicimos? ¿Cómo debería actuar el gobierno de México con Felipe Calderón? 26% dice que se deberían de iniciar las investigaciones, el 72% que deberían meterlo a la cárcel y un 2% dejarlo gozar de impunidad. Ya nos explican aquí por qué. ¿Ya dejaste tu Yassi like? Vete reportando en los comentarios, te estoy preguntando también aquí, porque yo estoy aquí en el chat también al mismo tiempo, desde dónde nos están viendo, si ya me dejaron su Yassi like desde el Estado de México, Ecatepec, muchísimas gracias. Los estoy leyendo noticiosos en Facebook, en YouTube, así es que dejen su Yassi like y vayan participando también en los comentarios porque estamos muy al pendiente. Además, díganme ustedes, ¿qué opinan de las decisiones tan atrabancadas que está implementando el presidente de Estados Unidos? Esperaban que la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy amaneciera temerosa, amaneciera cabizbaja, pero eso no ocurrió. Claudia Sheinbaum hoy salió a dar la casta y a darle una lección además a los fachos opositores, particularmente aquí en México, que son los más interesados en el fracaso de su gobierno. Claudia Sheinbaum salió a darle una cachetada con guante blanco a quienes están esperando que Donald Trump intervenga en nuestro país. Se les acabó el circo. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó cabeza fría. Y es que su serenidad, calma y por supuesto su inteligencia sobresalen en las horas complejas. Antes que de cualquier cosa, sobre
Los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. Pues sí. La presidenta Claudia Sheinbaum pone en su lugar a los fachos que estaban esperando que ella agachara la cabeza, que se mostrara temblorosa el día de hoy. Eso no ocurrió. Por el contrario, la presidenta de México ha salido a sacar la casta por las y los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo también de la mayoría del pueblo de México, incluso de quienes no votaron por ellos. Hoy la mayoría del pueblo mexicano está contento con las decisiones de Claudia Sheinbaum. Yo te pregunto, ¿qué hubiera hecho Xóchitl Gálvez? ¿Qué hubiera hecho Xóchitl Gálvez si ella estuviera en la presidencia y hubiera llegado Donald Trump? Ahorita Xóchitl Gálvez estaría poniéndose de tapete. ¿Se acuerdan cuando el primer ministro de Canadá se fue a visitar inmediatamente a Donald Trump a Mar-a-Lago, a ponerse de tapete y recibió burlas en su propio país y a nivel internacional? Pues imagínense, esos hubiéramos sido los mexicanos si hubiera estado Xóchitl Gálvez en el gobierno. Se hubiera ido a poner de arrastrada a la primera de cambio con Donald Trump para ponerle el país en bandeja de plata. Xóchitl Gálvez estaría en este momento tratando de legislar para pedir la militarización de Estados Unidos en México. Xóchitl Gálvez en este momento, por supuesto, asesorada por los prianistas, por Claudio X González, Alito Moreno, Marco Cortés, estaría preparando entregar nuestro país y nuestra soberanía en bandeja de plata. ¿Qué hubiera hecho Xóchitl Gálvez? Dice Silvia Tolentino, ya nos hubiera entregado la vendepatrias. Saludos, dice Wilfrido, desde Tabasco tenemos una presidenta que defiende al pueblo de México. También dice por acá que hagan sus investigaciones a Calderón. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el like 391, Jaime Velázquez, muchas gracias. Dice Juan Carlos, qué miedo con Xóchitl Gálvez, imagínense. Y qué diferencia al discurso que está dando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Y lo que hizo hoy Claudia Sheinbaum de poner en contexto la situación terminó haciendo enojar todavía más a los fachos. ¿Por qué? Pues porque se ventiló que la manera alarmista en la que ellos están manejando la situación, pues en realidad no es para tanto. Lo que sí es que aparecieron los vendepatrias que no pueden faltar. Lili Téllez, que sigue ofreciéndose para ser la primera en traicionar al país, salió a decir que no defiende a México, defiende a los cárteles con las garras mugrientas de dinero sucio y los colmillos afilados por sus sucios socios mafiosos. Dice Lili Téllez después de las declaraciones en donde el Gerardo Fernández Noroña asumió que iban a defender a México con uñas y dientes en todos los sentidos. Lili Téllez dice que no se va a defender a México, que ella sí es una vendepatrias, una traidora. Nos queda clarísimo que lo es Lili Téllez, nos queda clarísimo
que la senadora plurinominal es a todas luces una entreguista. Sí, eso nos queda claro. Aunque a Lili Telles se le olvida que ella está anidada con los peores criminales y eso la convierte en cómplice. García Luna, la sombra que terminó hundiendo Acción Nacional. El PAN tuvo que revisar y tendría que revisar cuánto del liderazgo actual se debe a los beneficiarios de Genaro García Luna, porque de lo contrario, el PAN está a punto de desaparecer. Recordemos además que sentenciaron en Estados Unidos, además de a García Luna, a una exregidora panista, Denise Ahumada, por haber trasladado sustancias ilícitas. Ese es el lado en el que está Lili Telles. De ese lado está la senadora plurinominal, respaldando a los peores delincuentes de este país y a quienes han entregado a México en bandeja de plata. Y por supuesto que no puede faltar también la opinión de Claudio X González, que salió para decir que le puede muchísimo que un mandatario extranjero, populista y racista, nos amenace con deportaciones, aranceles y otras medidas contraproducentes para los mexicanos, para nuestra soberanía y para nuestra integración del bloque económico norteamericano. Y por supuesto, dice, que le puede la situación de vulnerabilidad en la que nos ha colocado nuestro inepto y corrupto gobierno al permitir el dominio de la delincuencia organizada en vastos territorios del país, al no generar oportunidades de superación y empleo en México y al violentar en múltiples ocasiones las reglas comerciales pactadas con Estados Unidos y Canadá. Los únicos gobiernos ineptos y corruptos que en primer lugar permitieron la injerencia, el dominio de la delincuencia organizada en el país, son los gobiernos panistas, Claudio X González. De ese partido al que tú le apostaste absolutamente todo para que regresara al poder. El único gobierno que permitió el dominio de la delincuencia organizada es el que puso a su secretario de Seguridad al frente de combatir supuestamente la inseguridad, y ese secretario de Seguridad terminó en la cárcel en Estados Unidos, acusado de colaborar con los delincuentes, además de todos los superpolicías de Felipe Calderón, y eso sin contar que el propio Felipe Calderón no pone un pie en Estados Unidos. Los únicos gobiernos que no generaron suficientes oportunidades de superación y empleo en México son los del PRI. Y tú, Claudio X González, eres el representante al final del día de ambas cosas. Lo peor que le pudo haber pasado a México estaba en la alianza que tú construiste. Son ustedes, Claudio X González, quienes deseaban que Trump declarara a los cárteles de mexicanos como terrorismo. Pues ahí está. Deseo concedido. El problema es que ahora van a ir en contra de muchos panistas, delincuentes de cuello blanco que les encanta darse vida de lujos en Estados Unidos, porque a Claudio X González que lo compre quien no lo conozca. ¿Dónde están los reclamos de la derecha mexicana por Rápido y Furioso, por el gobierno de Calderón? ¿Dónde están sus reclamos a Enrique Peña Nieto por la reforma energética que privatizó nuestros recursos naturales? Por supuesto que no hay reclamos porque Claudio X González promovió esas reformas y se encargó incluso de cabildear los sobornos. De verdad que se muerden la lengua. Hay que tener tantito sentido común. Hay que tener tantita coherencia. Nunca ha hecho Claudio X González nada por sí mismo. Es un junior, hijo de papi, tóxico, traidor de México. Bueno, hasta Xóchitl Gálvez lo niega, le da vergüenza. Y su papá, ni hablar. El papá de Claudio X González hoy está apoyando y respaldando el proyecto de Claudia Sheinbaum, porque es evidente, a todas luces, que el de Claudio X González y la derecha mexicana fracasó. Más sorprendente es todavía que el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, de Morena, terminó contradiciendo a Claudia Sheinbaum, solicitando la intervención de Donald Trump en temas de seguridad, desafiando así la postura de rechazo al intervencionalismo extranjero. Así que hay que ver qué pasa. Esperemos llegar a un acuerdo con la administración del presidente Trump y que de esa manera podamos trabajar de mejor manera. Estoy seguro, la verdad es que yo tengo esperanza de que ayude él a combatir al crimen organizado, a reducir el tráfico de drogas en las fronteras y también el tráfico de personas. Así que
Pues sí, nunca faltan los traidores a la patria, pero la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy salió a ponerlos en su lugar a todos, a todos completitos. Hizo pedazos a los opositores que apoyan las medidas de Trump contra México. Claudia Sheinbaum sentenció además que la historia se encargará de poner en su lugar a quienes apoyan esta intervención. Se les llama, recordemos a todos ellos, traidores a la patria. Gobernar México, en todo caso en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramones, los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. No subordinación, lo deja claro Claudia Sheinbaum, aunque Lili Téllez, Marco Cortés y otros tantos estarían esperando que el gobierno mexicano se rindiera ante Estados Unidos y ante el gobierno de Donald Trump. Claudia Sheinbaum no se va a dejar, además de hacerlos pomada, los hizo pedazos, llamándolos directamente traidores a la patria, a quienes van a pedir que venga un rey a gobernarnos, a quienes le rinden pleitesía y alaban y aplauden y protegen al rey de España porque se le pide que ofrezca disculpas a México, y acusan a su propia presidenta y le dan la espalda a su pueblo y a su país. Eso es lo que representan Lili Téllez y otros tantos. Y luego dicen que no hay libertad de expresión, pues ahí está, dice Juan Carlos, que regrese lo robado, Felipe Calderón. Omar dice, viva Claudia Sheinbaum. Que tienen los extranjeros en México, no, esos tipos son trabajadores, dice Aldegario. Por acá, buenas tardes, comunidad Yacimanía, buenas tardes, llegando y dejando mi like número 505. ¿Y a ti qué número de like te está tocando? Juan Carlos García, Yacilike 258, bienvenido, mi querido Juan Carlos, ya se te extrañaba, gracias por acompañarme. A todos ustedes que van llegando, vamos a cerrar de una vez por todas esta encuesta porque tenemos que cambiar el tema y la encuesta, por supuesto. ¿Cómo debería actuar el gobierno de México con Felipe Calderón? 28% dice que se deberían de iniciar las investigaciones, 71% meterlo a la cárcel y el 2% dejarlo gozar de impunidad. Vamos a cerrar esta encuesta en este momento porque vamos a hacer una nueva encuesta. Ayer les preguntaba yo, ¿a quién le darías tu respaldo? ¿A Claudia Sheinbaum? ¿A Lili Téllez? ¿A Claudio X González? ¿A quién respaldarías ante lo que está ocurriendo con el gobierno estadounidense? Bueno, pues viene una nueva pregunta para ti. Imagínate si hubiera llegado a la presidencia Lili Téllez como ella lo imaginaba en su mente. ¿Qué estaría pasando con México en este momento? Si Lili Téllez hubiera sido presidenta de México, afortunadamente no lo fue, aunque sí está muy enojada y muy ofendida porque la presidenta la llamó traidora. Lili Téllez, la senadora plurinominal, pues no se quedó callada. No se quedó callada después de que la presidenta Claudia Sheinbaum la ventilara en plena conferencia de prensa y puso aquí mi respuesta a la presidente Claudia. Usted es una hija de Victoriano Huerta, le dijo. Una traidora que vendió la soberanía de México a los cárteles. Dice Lili Téllez que ella defiende a su patria y no a los mafiosos de Morena. No, Lili Téllez defiende a los mafiosos de Acción Nacional.
Lili Téllez es una traidora. Traicionó a sus votantes en 2018, cambiándose de partido y volteando su proyecto completamente. Lili Téllez traicionó al pueblo de Ures, Sonora, cuando le entregó una ambulancia chatarra. Lili Téllez traiciona hoy al pueblo de México con su iniciativa para pedir que los militares estadounidenses intervengan en México. Nos queda clarísimo, por más que lo quiera disfrazar y que se quiera levantar el cuello, que aquí la única traidora que tenemos en este país es Lili Téllez. Lili Téllez, que está dispuesta a defender a los fachos, a los corruptos y a los criminales. La única soberanía que Lili Téllez defiende es la soberana evasión fiscal de Ricardo Salinas Pliego y la soberana tranza del cártel inmobiliario de Acción Nacional. Eso nos queda clarísimo, así es que no hay manera de defender a la senadora plurinominal que hoy es considerada una traidora a la patria, y por eso es que te voy a dejar la nueva encuesta rápida en este momento. Es una pregunta muy simple, una pregunta muy sencillita. ¿Cómo consideras o en qué posición consideras tú a Lili Téllez? ¿Como una traidora a la patria o como un héroe nacional? ¿Cómo deberíamos llamar a Lili Téllez? O cómo deberíamos considerar a Lili Téllez? ¿Como una traidora a la patria? ¿O debería Lili Téllez ser considerada a nivel nacional como un héroe? Escríbemelo aquí en la encuesta rápida que te acabo de poner aquí, noticioso, a través de YouTube, en Facebook. Escríbeme en los comentarios tu respuesta. Dice: traicionó a Polet por órdenes de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Y esos sí son malandros. Buenas tardes, un saludo, Héctor Corona. Fuera plurinominales, fuera aunque se enoje el Peña. ¿O quién? Es que me pones un sticker, no sé qué es. Like, dice: a ver, ¿qué nombre te gustaría tener? Lili, a ver, ¿qué nombre te gustaría tener? ¿Traidora a la patria o héroe nacional? Yo dudo mucho que haya quien se atreva a considerarla como héroe nacional, aunque miren, ahí hay un 4% que considera que Lili Téllez es héroe nacional. El presidente López Obrador, Arturo Fragoso, dice: no se equivocó, que nos dejó en buenas manos. Viva la presidenta del pueblo de México, porque está siendo totalmente respaldada. Traidores a la patria, ni caso hacerle a Lili Téllez, dice mi papá el Rojo Noticias. Por si no te has suscrito, ve a revisar tu canal, ve a suscribirte para que veas sus transmisiones y todo lo que dice y la tremenda arrastrada que le pone a los fachos en cada una de las emisiones. Bueno, pues resulta que aunque Lili Téllez quiere poner el país en bandeja de plata ante los Estados Unidos, aunque Lili Téllez quiere que haya una invasión del ejército estadounidense en México, pues se va a quedar con las ganas. ¿Por qué? Pues porque sí, Estados Unidos acaba de decir que va a mandar a su ejército a la frontera, pero pues del lado de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está declarando a los cárteles como grupos todavía más graves, pero en Estados Unidos. Y esto se lo explican con manzanitas a Lili Téllez a través de Grupo Fórmula, uno de esos medios de comunicación de derecha, de los fachos, que sí acostumbra a ver la señora, a ver si así la senadora plurinominal empieza a entender lo que está pasando. ¿Qué tal, Primicio? Muy interesante. Te voy a decir, y como tú dices, desde la mañana, el presidente Donald Trump ha estado aprovechando el tiempo, tratando de avanzar con algunas de las órdenes ejecutivas que desde un principio nos anunció que tendría. Ahora, él ha emitido varias. Hay una que acaba de emitir con 78 capítulos, que es verdaderamente confusa porque mira lo que estamos haciendo hoy precisamente por el frío y por el clima extremo. Y esta orden ejecutiva en particular sacará a Estados Unidos, que es el mayor contaminador del planeta, lo va a sacar de los acuerdos de París. Y entonces el cambio climático va a seguir sin ningún tipo de impedimento por parte de los Estados Unidos. Y eso es importante. A pesar de eso, Donald Trump dice que el cambio climático es cuento, que lo que vimos hoy pues deben ser historias, deben ser invenciones de alguien. Entonces, así son de dramáticas y así son de extremistas las órdenes que está emitiendo ahora.
Pues sí, desde Estados Unidos dejan claro que las órdenes de Donald Trump son bastante dramáticas y además dejaron claro que el haber declarado a los grupos criminales como organizaciones terroristas no autoriza a Estados Unidos a utilizar a las Fuerzas Armadas contra México. Seguramente van a buscar a políticos y a oficiales corruptos. Seguramente eso va a pasar para que traten pues de combatirlos, tanto en México como en Estados Unidos. Pero eso no implica que vaya a haber una invasión en México. Sí, Donald Trump puede hacer lo que quiera en su país. Del límite de la frontera hacia arriba, Donald Trump puede hacer lo que quiera. Pero del límite de la frontera hacia abajo, tiene que respetar la soberanía de nuestro país. Lili Telles estaba esperando, los fachos estaban esperando inmediatamente una invasión silenciosa por parte del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales, que en realidad no. En realidad lo que están esperando y añorando los fachos es que Donald Trump se lance y vaya y persiga a López Obrador, a sus hijos, pero es que se les olvida un pequeño detalle. Se les está olvidando a los fachos que los principales criminales y quienes han colaborado particularmente con los grupos criminales han sido los panistas, quienes han estado ayudándole a los grupos criminales en más de una ocasión son los panistas. Entonces se pueden venir abajo los sueños y las ilusiones de los fachos de la derecha mexicana. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tras la llegada de Trump se buscará coordinación en materia de seguridad, pero siempre con respeto a nuestra soberanía. No es el decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo. Y además la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que las medidas que está implementando Donald Trump ya pasaron. En 2019, cuando llegó por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, llegó con el mismo estruendo, haciendo muchísimas amenazas y advertencias similares, y al final no pasó nada. Es decir, al final se construyeron acuerdos entre México y Estados Unidos, al final todo quedó bien, y los únicos que quedaron en ridículo fueron los fachos, fue la derecha mexicana. Acuérdense cómo se burlaban de López Obrador. Se burlaron que porque López Obrador no solamente no hablaba inglés, sino que pues era un ranchero que no iba a poder coordinarse con el gobierno de Estados Unidos y menos se iba a poder enfrentar a Donald Trump. Pues resultó que López Obrador, sin hablar inglés y siendo un ranchero como lo desprecian los fachos, terminó siendo amigo de Donald Trump, entablando buenas relaciones con su gobierno y además firmando acuerdos que terminaron beneficiando también a México en el Tratado de Libre Comercio y no solamente a Estados Unidos, como pasaba con el tratado que había firmado Carlos Salinas de Gortari. Tenemos mucha presidenta y Claudia Sheinbaum no está dispuesta a dejarse. ¿Qué hizo Donald Trump? Y fíjense qué curioso que además los fachos, los opositores que por ejemplo acusan una dictadura en México, que salieron a gritar y hasta se lanzaron a manifestaciones en Venezuela, hoy se están quedando calladitos y expectantes y muy respetuosos después de que en su primer día Donald Trump perdonó a los criminales violentos que asaltaron el Capitolio. Eliminó el derecho a la nacionalidad estadounidense por haber nacido ahí de padres extranjeros. Declaró la emergencia en la frontera de México, negando todas las peticiones de asilo. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y la OMS. Comenzó procesos de designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Eliminó los topes a precios de medicinas para adultos mayores, aliándose con las grandes compañías farmacéuticas.
Donald Trump además le quiere cambiar el nombre al Golfo de México al Golfo de América, anunció aranceles al 25%, declaró el fin de las políticas de diversidad, inclusión y equidad. Pero qué curioso que los fachos en México no lo acusan ni de dictador, ni de autoritario, nada. Ni una sola crítica para Donald Trump, cuando mucho. Como Claudio X González, se atreven a decirle que es un populista, cuando mucho. Pero resulta que las mayores críticas ante las acciones de Donald Trump son para el gobierno de México. Es el caso de Ciro Gómez Leiva, que dice que pues aquí fueron puros taches para México, que todo para México salió mal. Fue espectacular. Sí, fue espectacular lo que hizo Trump. Ahora, el contenido, pues para México todo fueron taches. Sí. Ay, ya nos está oyendo. ¿Qué está pasando? Aquí está. Ahí va. Lo que dice Ciro Gómez Leiva. A ver, ahí va. Fue espectacular. Fue espectacular lo que hizo Trump. Ahora, el contenido, pues para México todo fueron taches. Sí. Todo lo peor que podría esperar México lo tuvo ayer. Quizá los 10 días de gracia en el tema de los aranceles, pero todo lo que había dicho de decisiones con los migrantes en la frontera, todo lo anunció, todo es desde ayer una acción de gobierno. Declaran la emergencia en la frontera sur. Ahora que regresemos vamos a tocar el tema con los... Todo es un atache para México, dice Ciro Gómez Leiva. Pues no, es una tacha para el gobierno de Estados Unidos. A ver, hay manifestaciones en Estados Unidos desde ayer. Miles de personas en Estados Unidos llenando las calles, manifestándose en contra de las nuevas políticas de Donald Trump. Propios estadounidenses sentenciando las medidas. Es más, Hillary Clinton burlándose de la propuesta de Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México. Ah, pero al que le está yendo pésimamente mal es a México. Ahora resulta. En lugar de hacer críticas, como si las hacen allá en Venezuela, por ejemplo, de que es un dictador y que el autoritarismo y que las políticas en contra de los derechos humanos, no. En Estados Unidos, no. Ni una crítica al autoritarismo, ni una crítica en contra de los derechos humanos, ni una crítica en contra de Donald Trump, porque para ellos son perfectos los estadounidenses y no son merecedores de crítica alguna. Por el contrario, dicen personajes como Carlos Alarraqui que hay un enojo generalizado en contra de Claudia Sheinbaum. Pareciera ser que los fachos no han visto las encuestas de la alta aprobación de la presidencia, o simplemente las encuestas que vio Alarraqui son las de México Elige. Sheinbaum no se da cuenta que nosotros los mexicanos estamos igual de encabronados que los gringos. O sea, no habla a nombre de los mexicanos, no habla a nombre de los pobres empresarios, los maestros que un día dijiste que también les cobran derecho de piso. Ella no está consciente el encabronamiento de nosotros. No. Sheinbaum no se da cuenta que no. ¿Te parece que los mexicanos están enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum? Es más, vámonos a la encuesta rápida. Les preguntaba yo cómo deberíamos considerar a Lili Telles. Cerramos esta encuesta. 99% la considera una traidora a la patria y solamente 1% una héroe nacional. Bueno, pues vamos a hacer una nueva encuesta. Hagamos una nueva encuesta para ver si le queda claro a Carlos Alarraqui. ¿Qué es lo que estará opinando? ¿Qué opinas de la postura de la presidenta con A ante Trump? ¿Qué es lo que opinas? ¿Estás a favor? ¿La respaldas? ¿O estás en contra? Porque dice Carlos Alarraqui que el pueblo mexicano está enojadísimo con Claudia Sheinbaum, que hay un enojo generalizado de todos los mexicanos en contra de la presidenta. Bueno, la realidad es que
no parece que haya un enojo generalizado, mucho menos después de ver las encuestas en donde la presidenta tiene una aprobación abismal, no solamente por sus acciones de gobierno, sino que también encuestas revelan que la mayoría de los mexicanos respaldan a Claudia Sheinbaum con las decisiones y las respuestas que ha dado a Trump. Dice Víctor Zúñiga, yo no sé qué esperan para meter a Liliana al bote en Venezuela, ya estuviera encerrada. Silvia Tolentino, ni un voto a los traidores a la patria, recuérdenlo siempre. Roberto Carlos también dice, en verdad Ciro Gómez Leiva, en opiniones en serio, ¿cómo se va a España y está en España? No lo critica como en México, que ya no tiene credibilidad. ¿A poco Alarraqui es mexicano? Pregunta Silvia Tolentino, pues sí, es mexicano. Dice, yo te veo cada que cierro los ojos, Jazz. Solo espero que el rojo no me vaya a mandar a quebrar. No, hombre, ¿qué te pasa? Ay, ya se me fue. ¿Dónde está el comentario? Bueno, los estoy leyendo, noticiosos. Dice, pues nomás él estará enojado, porque los demás no. Dice también Carlos Alarraqui, siempre generalizando, el enojo es de los fachos resentidos que son absolutamente intrascendentes, dice Robin Atki. Yo no estoy enojado con Claudia, todo lo contrario. Y aquí llegó nuestro defensor. Aquí está el 1% que vota por Lili Telles, héroe nacional. Dice, por favor, Yacira, muestra las pruebas de los buenos resultados actuales del gobierno que apoyas. Claudia tiene buena aprobación porque los engaña. Carlos Esqueda no ha visto, yo creo, los mismos comentarios, por ejemplo, de personajes como Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, cuando llegaron los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, reconoció a través de su programa, y hago referencia con Ciro Gómez Leiva porque si yo te digo, mi querido Carlos, los datos vas a decir que yo estoy diciendo mentiras. Entonces te invito a que busques ese programa de Ciro Gómez Leiva, en donde reconoció los buenos resultados de Claudia Sheinbaum a 100 días de gobierno. Damián Cepeda también ha reconocido los buenos resultados en materia de seguridad, particularmente de Claudia Sheinbaum. Los empresarios, el propio Claudio X González Laporte, también ha reconocido la buena estrategia en materia económica de Claudia Sheinbaum. Empresarios como Claudio X González Laporte están afirmando que hay estabilidad, que hay un buen panorama para México y que vienen muchas inversiones. Te estoy mencionando, querido Carlos, a personas que son normalmente de la oposición, porque si te saco yo mi información vas a decir que yo me la estoy inventando o que Claudia Sheinbaum se la está inventando. Te estoy dando datos de los fachos y de los opositores que seguramente son los que a ti te gusta ver, investigar y leer. Dice por acá en los comentarios, Claudia no se deja, felicidades, claro que sí, cuidado con pensar que no puede invadir Estados Unidos a México, ya lo han hecho en otros países, por mencionar solo algunos casos, dice Juan Carlos García. Sí, tiene razón. Se ha hecho en otros casos, pero aquí México tiene una ventaja muy grande. México está pegadito a Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes, ¿cuántos países extranjeros no se estarían frotando las manos para apoyar a México si Estados Unidos lo invade? Estados Unidos tiene muchos enemigos, hay que decirlo también. ¿Cuántos países no estarían dispuestos, con tal de poderse meter a las entrañas de Estados Unidos, de respaldar a México en caso de una supuesta invasión? Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras tanto, noticiosos, continuamos con la información porque, ¿qué creen? El INE le da la espalda a los nuevos partidos políticos. Dice Guadalupe Acosta Naranjo y acusa que el INE les negó el uso del auditorio en sus instalaciones para la presentación de su nueva fuerza política. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, como ustedes saben y anunciamos desde la semana pasada, el Frente Cívico Nacional solicitó ante las autoridades del Instituto Nacional Electoral el uso de sus instalaciones que tiene en las oficinas centrales de esa institución para poder hacer un evento donde presentemos las razones, los motivos por los que nuestra agrupación está solicitando permiso para iniciar los trámites de la formación de una nueva fuerza política en México. Duraron varios días para contestarnos. El día de hoy, este lunes, lo hicieron a la 1:00 p.m. Y les dijeron que no. En un documento de 13 páginas, donde vienen anexos de supuestos estudios que ellos realizaron, terminaron resolviendo que no nos van a prestar sus instalaciones.
No les va a prestar el INE su auditorio para hacer su fiestecita. Eso sí, no significa que no se pueda presentar la solicitud, que no pueda ser aprobada. Guadalupe Acosta Naranjo va a presentar la solicitud para su nuevo partido político. Comenzarán a trabajar y la expectativa, según ellos, es juntar 1 millón de militantes. 1 millón de firmas, 1 millón de simpatizantes para poder llevar a cabo y construir su nueva fuerza política. ¿Lo van a conseguir? Ya lo veremos. Por lo pronto, no consiguieron que el INE les abriera las puertas para su fiestecita y mientras tanto, quien sale a relucir como el nuevo liderazgo y héroe nacional de la derecha mexicana, pues es Ricardo Salinas Pliego con este tipo de comentarios. Cuota de género. ¡Qué asco! No, a ver, yo respeto mucho el señor que se quiere vestir de señora y decir que es mujer, pues me parece muy bien. No más que no me obligue a mí a creer su fantasía de que es mujer. ¿En qué momento caímos en esto? En mi país, la mitad de los diputados tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y la mitad de los gobernadores. ¿Y por qué? O sea, ¿dónde quedó la capacidad, el esfuerzo y el logro de cada persona? Pues sí. Ese es el nuevo líder, héroe nacional, el nuevo héroe político de la derecha mexicana, de la ultraderecha mexicana, Ricardo Salinas Pliego, y de la medio derecha mexicana revuelta, es Guadalupe Acosta Naranjo, que bueno, pues les acaban de cerrar las puertas. Vamos a ver quiénes se unen y quiénes firman para que estos dos tengan su propio partido político y empiecen, además, entre otras cosas, a vivir del presupuesto de las y los mexicanos. Dice, Salinas Pliego quiere ser presidente de México. Pues quiere, pero ¿lo va a conseguir? Es la pregunta. Nada más quieren vivir. ¿Quieren vivir del presupuesto del pueblo o de los negocios que puedan construir bajo el amparo del poder? Eso nos queda clarísimo. Noticiosos, denle like al video, compartan, suscríbanse para que lleguemos a más personas. Yo los invito a que vayan a suscribirse, como siempre lo hago, al canal del Rojo Noticias, de mi papá. Ya lo conocen, pero si no lo siguen, vayan a buscarlo a través de YouTube. Ustedes le ponen El Rojo Noticias y así es como lo encuentran, como El Rojo Noticias, así sin espacios, para que se suscriban. Miren, aquí está su canal, sus transmisiones en vivo, todo el tiempo. Anoche ya transmitió, el día de hoy no tarda en empezar también su transmisión para que vayan a suscribirse. Si no lo encuentran, miren, aquí les voy a dejar abajo el canal de mi papá, para que vayan y se suscriban. Miren, aquí está, aquí se los dejo. Dice que Lupillo Acosta Naranjo le pide el auditorio al PRI o al PAN, porque al final del día es la misma basura. Acosta Naranjo de verdad, el político que en cada momento quiere llorar y llorar, toda la campaña presidencial se la pasaron lloricando y quieren hacer un partido. Ya pone en pantalla la fecha, porque nos están poniendo videos pasados como en vivo. No hombre, ¿cómo crees, Alma Rosa? Vamos a tratar de iniciar diciendo la fecha, el día y las noticias de último momento, y si no, como quiera, mira, aquí todos los días hacemos transmisiones en vivo, las noticias más recientes y actualizadas, para que no te preocupes, siempre estamos actualizando la información, gracias a todos ustedes. Dice Lorenzo, ¿para qué más partidos políticos corruptos y vividores? ¿Para qué seguir destinando los recursos y el presupuesto del pueblo a estos personajes? No tiene ningún sentido. Espero, dice, que nadie se anote en la lista. Van a salir después, por ejemplo, como, ¿se acuerdan ustedes? Los panistas que después le dieron la espalda a la diversidad sexual y estas personas habían votado por ellos. Oigan, también no, pues, aprovechando. Ay, miren quién está en vivo en este momento. Huicha está completamente en vivo, vayan también para allá a suscribirse, vayan a unirse a la transmisión. Vámonos todos con Huicha Noticias. Si ya te suscribiste en El Rojo, vámonos al canal de Huicha porque está completamente en vivo. Yo me despido, noticiosos, que tengan un bonito día y en un rato nos vemos con más información. Suscríbete a Yacira Handal Noticias, el nuevo canal de este 2025, que también en un momento iniciamos con toda la información. Buenas tardes, gracias moderadores y a todos ustedes por dejarme sus comentarios.